Seguramente ustedes han visto o conocen la inteligencia artificial, ya sea por películas, digo, han salido grandes estrenos desde la década de los 90, donde ya hablábamos de inteligencia artificial y siempre en las películas se ha visto como aquel robot que puede actuar como un humano, que puede percibir o tomar decisiones con base en su entorno, en el aprendizaje que ha tenido. Y la verdad es que pues sí, a todos nosotros como investigadores nos gustaría llegar hasta un punto parecido donde podamos crear un robot que tenga la capacidad de razonamiento de un humano, pero la realidad es que estamos muy lejos de ello. Y no por estar lejos no significa que lo que actualmente nos ha dado la inteligencia artificial no sea útil, porque la verdad es que en los últimos 20 años hemos dado un gran paso como civilización en dar la capacidad de la computadora de resolver tareas complejas con un grado de asertividad muy bueno. Entonces las computadoras nos han ayudado a automatizar tareas que en un inicio con programación normal no sería posible, y pues también le ha dado la ventaja de llegar a otros no sé, crear posibilidades que no conocíamos, como los carros autónomos. Si ustedes los han visto, marcas como Tesla, que tienen muy bien identificado cómo utilizar un carro autónomo, pues nos da esa capacidad de que los humanos agranden la habilidad de conducir, por decirlo de alguna forma, donde con la asistencia de este piloto automático, pues nos ayude a reducir la cantidad de accidentes que hay en la carretera. Entonces la inteligencia artificial, pues como civilización, nos ha llevado a un lugar muy interesante. Como les comentó, pues la inteligencia artificial nos ha ayudado a realizar, o es muy buena realizando tareas muy específicas. La inteligencia artificial no se compara en el cerebro en el sentido de que no nos da la capacidad de tomar decisiones 24/7 de muchas tareas como un humano, que su cerebro pues le permite decidir desde las condiciones de su cuerpo, cuántos latidos por segundo tiene que enviar su corazón, o sea, todo el sistema nervioso conectado, el cerebro tomando decisiones a partir de toda la información que recolecta para, pues desde a cómo nos despertamos, a qué hora nos despertamos, qué comemos, cómo comemos, hasta decisiones mucho más avanzadas como qué voy a estudiar, cómo puedo hacer el cálculo de esto. La inteligencia artificial realmente está muy lejos de ser eso, pero sí nos ha permitido a resolver tareas muy específicas como clasificación de imágenes. Algo que puede hacer una computadora muy bien es en una imagen detectar si hay algún objeto de interés. Ese objeto de interés puede ser un perrito, un gato, puede ser un paisaje, y de hecho lo vemos mucho en algoritmos de Google. Si ustedes tienen un Android, seguramente han visto que cuando toman fotos y se suben automáticamente en la nube de Google, Google les va generando como etiquetas a sus imágenes, donde les dice, ok, voy a agrupar todas estas imágenes como paisaje, todas estas otras imágenes como retratos de personas. Esto es porque por detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para que pueda distinguir objetos dentro de las imágenes o pueda categorizar esas imágenes. Para esto es por lo que realmente la inteligencia artificial, al menos en el lado de tecnologías de la información, nos ha llevado estos grandes avances tecnológicos. Eh, Además de eso, pues podemos ver algunas otras aplicaciones como con nuestras bandejas de correo electrónico, el que nos genere etiquetas desde spam, no spam, hasta más cosas más avanzadas, como no sé si han visto que Gmail ha agregado etiquetas como este correo electrónico es de promociones, este correo electrónico es de notificaciones, este correo electrónico lo voy a clasificar como importante. Esto lo hace también a través de esos algoritmos de inteligencia artificial que fueron previamente entrenados para que pueda distinguir en el contexto específico de correo electrónico, pues de formas de la escritura, palabras clave que le indiquen que probablemente ese correo electrónico pues puede ser spam, o puede ser una notificación, o puede ser alguna compra. Entonces Google o en este caso la tecnología de correo electrónico se ha vuelto muy dependiente, o ha utilizado
se ha aventajado de la inteligencia artificial para generar mejores herramientas a los usuarios, y que pues estas herramientas con programación tradicional no podrían llevarse a cabo, porque imaginen desde un punto de vista de programación todas las reglas que se tendrían que hacer para que esto fuera posible con pura programación. Es mucho más sencillo hacer que una computadora aprenda a hacer esto de forma automática, y la computadora tenga la capacidad de decidir si un algoritmo, digo, un correo electrónico es spam o no es spam. Otra tecnología que actualmente utilizamos en nuestro día a día y que ha sido gracias a la inteligencia artificial, pues son todos nuestros asistentes de voz. Si ustedes han estado en contacto con los asistentes como Alexa, como Google Assistant, o mismo Siri en el entorno de Apple, habrán visto que pues es muy fácil interactuar con estos asistentes hablando con ellos, donde podemos hacer preguntas. Ellos tratan de primero traducir el audio que están recibiendo o los comandos de voz que están recibiendo en texto, para que ese texto lo puedan procesar y de alguna forma te puedan dar una respuesta. Entonces estos asistentes de voz igual fueron entrenados con principios de inteligencia artificial, porque es muy importante que pues puedan tomar no tomar decisiones como las conocemos, pero sí puedan tener la capacidad de, aunque no entiendan por completo, puedan asumir que estás diciendo algo, porque pues hay muchas formas en que la gente habla. Hay muchos regionalismos donde pues gente en algunos estados o en algunos lugares dicen algunas palabras que en otros no. Entonces todo esto lo debe contemplar el algoritmo de inteligencia artificial para poder entender a los usuarios. Otra utilidad que tiene la inteligencia artificial pues son los anuncios que aparecen generalmente en nuestro feed de Facebook, o en los anuncios que nos llega a presentar Google cuando estamos navegando entre su página, donde lo que trata de hacer estos algoritmos de inteligencia artificial pues es conectar una audiencia con un cierto tipo de anuncios que pueden llegar a ser de su interés. Y esto lo hacen porque Facebook y en general estas campañas enormes que se dedican a la publicidad pues han visto que si nosotros podemos llevar el mensaje adecuado a la audiencia adecuada, va a tener un mayor, el resultado va a ser mucho mayor. La importancia de unir audiencias con contenido es muy importante, y Facebook lo hace todo el tiempo, lo ha hecho a lo largo de la historia, desde cómo muestra los anuncios hasta cómo te muestra las noticias, cómo te muestran lo que comparten tus amigos. O sea, no simplemente es un orden de lo más reciente a lo más viejo, sino hay un algoritmo de inteligencia artificial detrás que trata de ponerte el contenido que tiene mayor interés para ti. Entonces, esto, pues como les digo, ha hecho que los algoritmos de inteligencia artificial se utilicen en tareas muy específicas, como en este caso Facebook te muestra lo que te interesa a ti ver, lo que te interesa escuchar. En los correos electrónicos, pues lo que tú creas que es spam, o lo que para ti es importante, o lo que podría ser una compra. Son tareas muy específicas, pero que han dado una usabilidad o una experiencia de usuario mucho más grata, y genera un mayor valor cuando estamos utilizando herramientas en tecnologías de la información. Y aunque en la industria y en general, como en el mundo se conozca como inteligencia artificial, si queremos ser un poco más estrictos con la palabra, lo ideal sería llamarlo machine learning, porque inteligencia artificial es como un mundo más grande de solo machine learning. Si lo vemos como un universo, pues el universo de la inteligencia artificial contiene a machine learning, pero hay muchas más cosas que son inteligencia artificial y que no lo podríamos llamar machine learning. Y en el caso de tecnologías de la información, casi todos los algoritmos con los que interactuamos actualmente de inteligencia artificial fueron fundados con base en machine learning o el aprendizaje de máquina. ¿Y cómo funciona el machine learning? Pues es justo que le damos la capacidad de que una computadora aprenda a partir de datos o de algún tipo de experiencia que podamos nosotros entrenarlo, pero no propiamente nosotros le damos ese conocimiento ya digerido, por decirlo de alguna forma. O sea, no son reglas de si encuentras el
no sé, en una imagen, si encuentras azul, entonces clasifica la imagen como un paisaje. Si no es, yo te doy la imagen y te doy algunas características que creo que podrían ser útiles para que tú vayas haciendo la toma de decisiones la hagas tú misma computadora, por decirlo de alguna forma, sobre qué imágenes las puedes clasificar como retratos, qué imágenes las puedes clasificar como paisajes. Entonces, el Machine Learning desde un punto de vista técnico es mucho más, técnicamente es más claro hablar de algoritmos de Machine Learning que de inteligencia artificial, porque como les comentaba en un inicio, pues inteligencia artificial es un mundo mucho más completo que el de Machine Learning. Y entrando un poco en temas más específicos de Machine Learning o aprendizaje de máquina, podemos ver que hay tres grandes ramas dentro del Machine Learning con el que permiten que una computadora aprenda. Una puede ser el aprendizaje supervisado, otro el no supervisado y el aprendizaje por refuerzos, que en inglés pues lo vamos a encontrar como supervised learning, unsupervised learning y reinforcement learning. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El que el aprendizaje supervisado, la computadora, cuando nosotros le demos la información a la computadora con la que va a aprender, nosotros se la estamos digiriendo hasta cierto punto, porque nosotros como humanos podemos decirle que la información que le estamos dando pertenece a un grupo o a un objeto en específico. Por ejemplo, si yo tengo una imagen donde ya veo personas y veo una nube o veo un perro, pues yo podría como humano decirle, ok, en los píxeles 20, bueno, en el cuadro marcado con los píxeles tal a tal, vas a encontrar un perro, en el recuadro de los píxeles tal a tal vas a encontrar un gato y en el fondo vas a encontrar nubes. O yo podría decir, ok, tengo esta información de este audio y en este audio en el minuto o en el segundo 20 al 40 vas a encontrar la palabra hola y en el segundo 36 al 80 vas a encontrar la palabra cómo estás. Lo que estamos haciendo ahí es clasificar nosotros la información, asignarle los datos que le estamos dando a la computadora a un objeto, a una clase, por decirlo de alguna forma, y esa información se la vamos a meter a un algoritmo para que el algoritmo trate de aprender. No me voy a meter técnicamente en cómo las computadoras aprenden, porque eso sería tal vez ya entrar demasiado en detalle, pero la información que nosotros le damos a la computadora para que aprenda en un aprendizaje supervisado funciona más o menos de esta forma. Contrario a un aprendizaje no supervisado, en el aprendizaje no supervisado nosotros le damos información al usuario, a la computadora, pero no le decimos exactamente qué es o a qué grupo pertenece o a qué clase pertenece. Por ejemplo, yo le podría dar información de todos mis correos electrónicos y le podría decir a la computadora que trate de agrupármelos en cosas parecidas. O sea, no le voy a decir agrúpamelo en spam, no en spam, porque eso ya sería supervisado. Yo le estoy diciendo qué tipo de correo es, sino simplemente quiero que la computadora aprenda a clasificar mis correos electrónicos, aunque igual y no les ponga una clase. Entonces puede ser que la computadora me empiece a agrupar correos electrónicos que no sé, me llegan a la misma hora o correos electrónicos que me llegan de personas que trabajan en mi empresa, de las que no trabajan en mi empresa, o podría la computadora empezar a agruparme acerca de temas, como igual y no sabe qué temas son, porque yo no le he dicho qué temas son, pero tal vez sí me enseña que hay algunos correos que se parecen por cómo están escritos, que tienen que ver con temas de finanzas y algunos otros que tienen que ver con temas de operación. Entonces, el no supervisado, lo que trata de hacer la computadora es encontrar cosas que se parecen entre sí o describir información que hay dentro de los datos que le estoy dando a la computadora para que aprenda, pero no me va a decir qué es lo que estoy viendo, sino yo como humano tendría que empezar a generar algunas conclusiones de, ok, los datos que me estás agrupando, pues podrá verse que son datos no sé, características como temas de correos electrónicos o horas en la que me llegan los correos electrónicos. Entonces, como humano yo podría interpretar los datos que me da el aprendizaje no supervisado, pero
como tal yo no le di esa información en un inicio. Y el aprendizaje por refuerzo es de lo más actual que hay. Hay muchas aplicaciones en la academia, en la industria apenas se está empezando a llevar a cabo. El aprendizaje por refuerzo lo vemos mucho en robótica. Si han visto los robots de Boston Dynamics, que pues son unos robots impresionantes en las tareas que pueden realizar, desde caminar hasta saltar, hacer ejercicios casi de un soldado. Utilizan mucho el aprendizaje por refuerzo. También Google DeepMind, que pues es como la división de Google que se especifica mucho en todos los temas de inteligencia artificial y que tratan de resolver problemas muy complejos con inteligencia artificial, lo utiliza mucho, pero este aprendizaje por refuerzo lo que trata de hacer es emular cómo nosotros a veces entrenamos a nuestras mascotas. La forma más fácil de explicarlo creo que sería así, donde a nuestro perro no le damos información clasificada para que aprenda. O sea, imaginan que estamos enseñando a nuestro perro a que no muerda muebles en la casa. No hacemos al perro decirle, ok, las características de un mueble son que tiene estas texturas, son de este tamaño, y todo lo que clasifiques como muebles no lo vas a morder. O sea, de esa forma no funciona como un perro toma una decisión, sino es a partir de sus acciones se le da una recompensa o hasta un castigo. Entonces, si el perro muerde muebles, pues se le da un castigo, una penalización, y si el perro no muerde muebles o hace algo que queramos que haga, le damos una compensación o le damos un premio. El aprendizaje por refuerzo tiene ese principio donde la computadora tiene un ambiente, y dentro de ese ambiente hay un objeto que genera acciones dentro de ese ambiente, y al objeto lo vamos recompensando o castigarlo dependiendo de lo que haga, porque al final tiene un objetivo final. En el caso de robótica podría ser, queremos que una computadora aprenda a volar un helicóptero o que aprenda a manejar un carro. Entonces el proceso que tiene que tomar de decisiones para poder conducir un carro o volar un avión va más allá de simplemente decirle enciende un carro, o bueno, prende las turbinas de un helicóptero, o bueno, las hélices de un helicóptero, o enciende el avión, digo, el carro, prende las luces, si está lloviendo, entonces enciende el limpiaparabrisas. O sea, es una tarea mucho más compleja que no se puede resolver tan fácil con un aprendizaje supervisado y no supervisado, y es ahí donde han involucrado al aprendizaje por refuerzo para que sea mucho más sencillo estas tareas más complejas, que la simple tomar decisión de si es algo o no es algo, o estas cosas se parecen, pues se pueda llevar a cabo. Como les digo, en el caso de tecnologías de información apenas se está llevando a cabo la industrialización del aprendizaje por refuerzo. Estamos comenzando a ver algunas campañas de marketing que tienen como fondo los aprendizajes por refuerzo, pero al menos en la parte de robótica o de investigación ya se ha llevado mucho a cabo con buenos resultados. En la academia donde lo podemos ver es en que actualmente hay muchos videojuegos que se tratan de resolver a partir de aprendizaje por refuerzo. Entonces un desarrollador no programa a la computadora que pueda jugar un videojuego, sino simplemente pues a partir de lo que va consiguiendo, como si te caes, si te mueres, pues es una penalización, pero si sigues avanzando de nivel son premios, y con eso van hasta cierto punto aprendiendo a jugar estos videojuegos. En el caso de marketing, que es donde personalmente he visto que hay muchas ventajas de comenzar a utilizar algoritmos de machine learning, es la parte que yo les comento que Facebook hace muy bien, y creo que también Google, es cómo conectar audiencias y contenido. Y esta conexión de audiencias y contenido es muy importante, y es creo que por lo que Facebook ha llegado a donde está, porque lo ha hecho muy bien a lo largo de los años. Y lo que permite hacer esta conexión entre audiencias y contenido es exponenciar el beneficio del usuario, porque tú como usuario
cuando te llega el contenido que tú estás interesado en leer, ya no pasas tanto tiempo en hacer un filtrado de información, o sea, como que esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, y solo te quedas con las cosas que sí te interesa y que lees y que compartes y que tienes reacciones a ellas. Facebook hace esa parte por ti, ya no te da la información solo la que tú estás interesado en leer y deja de lado la que no. Y en el caso de marketing creo que es una de las cosas que mayor tiene o mayor uso tiene, donde podamos conectar audiencias con contenido. Y en conectar audiencias con contenido también lo podremos llamar como generar el mensaje adecuado a las personas adecuadas, donde igual yo si soy una compañía de retail o una de compañía de e-commerce, pues tal vez no voy a ofrecer pañales desechables a, no sé, a un adolescente que está todavía en preparatoria, porque pues generalmente los intereses de un adolescente de preparatoria no son el de comprar pañales desechables, sino lo que podremos hacer es pues justo empezar a conocer nuestras audiencias, ver en qué se parece una con la otra y cuáles son el contenido que le queda mejor a estas audiencias. Y en general podemos utilizar tanto algoritmos de supervisados o no supervisados o hasta reinforcement, aprendizaje por refuerzo para hacer estas conexiones entre audiencias y usuarios, pero la verdad es que ya hay muchas herramientas en el mercado que nos van a permitir hacer esto por nosotros. Y esto es importante porque hay muchas veces que la gente de marketing sufre mucho en tratar de caracterizar a sus usuarios de una manera demográfica a veces o con algún otro tipo de características, donde, ok, yo quiero caracterizar a mi usuario Juan, donde mi usuario Juan pues es una persona de entre 20 y 30 años con una carrera profesional. O sea, generalmente muchas campañas o muchas técnicas de marketing contempla el de primero prototipar a tu usuario, tratar de conocerlo, darle una etiqueta a ese usuario y a partir de entender a ese usuario tratar de llevarle el contenido adecuado. Pero el problema de hacer esto es que quien está haciendo este estudio pues genera desde él mismo un tipo de sesgo. Quien está haciendo este estudio genera un tipo de sesgo porque primero, caracterizando a la persona, pues es complicado, más cuando se tratas de caracterizar a una audiencia en masa. O sea, imagina que tienes 10, 20 millones de usuarios y quieres empezar a caracterizar uno por uno. Creo que hacer entrevistas te va a llevar mucho tiempo. Y por el otro lado, ya una vez que los caracterizas, la información que tú le quieres presentar a ese usuario parte de lo que tú conoces de ese segmento del usuario y que puede ser que esté equivocado. O sea, por ejemplo, si yo creo que a los adolescentes les interesan los videojuegos, pues creo que lo podríamos manejar más como una hipótesis, donde igual y sí voy a tratar de ponerles videojuegos a este segmento de usuarios de adolescentes, pero es muy probable que me tope con pared porque igual y mi conocimiento que tengo sobre los adolescentes no es lo suficientemente bueno como para estarles ofreciendo cierto contenido. Entonces no vamos a poder llevar a cabo lo que les comentaba de conectar audiencias con conectar contenido. Es mucho más sencillo si nosotros empezamos a agrupar usuarios que se parecen entre sí, pero que no necesariamente nosotros sabemos quiénes son. O sea, yo podría decir que Juan y Miguel se parecen por cómo se comportan, por las acciones que realizan en el sitio web, en las aplicaciones móviles, en las redes sociales, pero no exactamente voy a poder darles una etiqueta. O sea, no les voy a poder decir Juan y Daniel se parecen porque son adolescentes de 15 años que están estudiando la preparatoria. Es probable que no pueda llegar hasta ese punto, pero sí sé que son parecidos y al momento de saber que son parecidos, ellos mismos me van a poder ayudar a saber qué les interesa a esos grupos que son parecidos. Entonces, si Juan y Daniel están consultando muchas noticias sobre videojuegos, pues puedo asumir que todos los usuarios que tengan características parecidas a ellos también van a estar interesados en videojuegos. Entonces, esto es una forma muy
fácil en el sentido de que se puede escalar a millones de usuarios, de empezar a segmentar o agrupar usuarios que se parecen, más por el tipo de comportamiento que por el hecho de tratar de generarles una etiqueta o tratar de caracterizarlos de alguna forma manual. Entonces, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista de los que estamos haciendo Machine Learning en marketing, es una forma escalable de llevar el contenido correcto a las personas adecuadas. Y van a decir, ok, pero ¿y cómo puedo comenzar a hacer esta parte? Creo que algo importante pues es que empecemos a ver al usuario como un ente que interactúa con nosotros como marca desde muchos puntos. Creo que uno de los errores que se ha tenido, bueno, no errores, pero como hemos venido trabajando con silos de información donde lo que pasa en el sitio web se queda tal vez en Google Analytics y lo que pasa en las redes sociales se queda en alguna otra gestión de herramientas como el propio Facebook o en algún analizador de métricas de redes sociales, y lo que pasa en las tiendas físicas pues se queda tal vez solo en registros de la tienda, y lo que pasa en los call centers o en los centros de atención pues se queda en los registros de los operadores, y no hay forma de saber que pues un usuario que tuvo este problema en el sitio web habló al call center. Entonces esa capacidad de poder entender al usuario como un ente que interactúa con nosotros por diferentes canales es muy importante, y para ello lo importante es que podamos concentrar la información en un solo lugar, o sea, que toda la información que surja en el sitio web la podamos analizar también o correlacionar con lo que pasa en la aplicación móvil, en las redes sociales, porque de esta forma va a ser también mucho más fácil para nosotros empezar a segmentar los usuarios. Y una vez que esté esta información dentro de un contenedor principal o de una base de datos principal, pues va a ser mucho más fácil comenzar a segmentarlos, comenzar a hacer pruebas A/B o A/B testing, donde igual y a cierto grupo les voy a mandar correos electrónicos, a cierto grupo les voy a mandar campañas por Facebook, y empezar a entender cómo interactúan mejor cada uno de ellos con nosotros como marca, y de esta forma pues tener un retorno de inversión en marketing mucho más acortado en tiempo, con mayores beneficios, y también que las marcas se puedan diferenciar por experiencia de usuario, porque para poder generar una buena experiencia de usuario pues lo importante es que podamos conectar ese contenido con la audiencia correcta. Entonces, como conclusión a este pequeño video, pues les puedo decir que la inteligencia artificial está muy lejos de lo que vemos en las películas, pero no significa que no podamos comenzar a utilizarlos o utilizar estas herramientas de Machine Learning dentro de nuestra industria, sea cual sea la que pertenecemos. Aquí di algunos ejemplos que son muy útiles para la industria de tecnologías de la información y todo lo que está detrás de ella, pero seguramente si estás viendo este video y eres del área de medicina, del área de la construcción, del área de robótica, pues la inteligencia artificial y el machine learning tendrán algunas otras aplicaciones, pero seguramente ya hay bastante investigación y casos de éxito y de uso de cómo lo han llevado a cabo para generar grandes resultados. Gracias.